¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos periodísticamente las 9:01 en todo el país, con 26 grados de temperatura. Hoy vamos a hablar de la Secretaría que administra los bienes incautados y comisados. Su titular, que ocupó también otros cargos, fue jueza, fue interventora de la Municipalidad de Ciudad del Este, se candidata a ministra de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a conocer más a la doctora Carolina Llanes, hablando de la Cenavico, pero también hablando de esos cargos que ocupó y del cargo al que aspira a llegar. Y además, un caso de remisión, de cura total, dicen algunos, del VIH, para hablar mal, rápido y pronto. Vamos a hablar de la situación del VIH en nuestro país, de cómo eso está a nivel global, con alguien que conoce muy bien del tema, el doctor Nicolás Aguayo. Esto es Periodísticamente. Comenzamos. Hoy, en Periodísticamente, nos visita la doctora Carolina Llanes, ministra de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados Cenavico, para hablar de las denuncias presentadas por los abogados del presunto narcotraficante Reinaldo Cucho Cabañas por supuestas rapiñas de sus bienes. También estará en estudio el doctor Nicolás Aguayo para conversar sobre los últimos avances contra el virus que causa el SIDA. Ya estamos con la doctora Carolina Llanes. ¿Cómo está, doctora? Gracias por estar acá. Buenas noches, encantada. Estoy aquí contigo y con la audiencia. Es la primera vez que te tenemos en ABC TV, entiendo. Así es la primera vez, sí. Bueno, ahora ya como titular de la Cenavico, pero hay mucho de qué hablar. Estuviste también como interventora de la Municipalidad de Ciudad del Este. ¿Es cierto que no cobraste absolutamente nada por ese trabajo? Todavía. Ah, todavía. Hay una factura sí, pendiente. Sí, resulta que en la función pública siempre es así. Esto se hizo de una manera precipitada. A mí me llamaron una noche, al día siguiente ya me convocaron, yo fui hasta la residencia presidencial y a partir de ahí me dijo, bueno, ahora tenés que formar tu equipo. Entonces yo empecé a reclutar gente con la que yo he trabajado en otras instituciones públicas, de manera que me puedan acompañar también comisionados, porque era más sencillo eso que gente del sector privado. Y bueno, y todo eso tiene un proceso, no es tan sencillo, tiene que salir la resolución, hay que comunicar, ¿verdad? Estas cosas son así, entonces yo no me quejo, sino que sencillamente esa es la realidad. Quiero compartir con los televidentes también un perfil que preparamos de la doctora Carolina Llanes para conocer más a nuestra entrevistada de esta noche. María Carolina Llanes Ocampos nació en Asunción el 25 de octubre de 1964. Es madre de 4 hijos, de profesión abogada, doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Asunción. Es docente y autora de varios manuales legales. Se desempeñó como jueza de garantías desde 1999 hasta el 2005, año en que presentó su renuncia como jueza. Concursó el cargo de ministra de la Corte Suprema de Justicia y anteriormente se había presentado para participar del concurso para Fiscal General del Estado. Ocupó el cargo de directora jurídica del IPS, en donde ejerció como asesora de la presidencia en el periodo 2015 al 2017. Fue designada como interventora ni bien el Ejecutivo recibió la notificación de diputados en cuanto a la intervención de Ciudad del Este a finales del 2018. En febrero de este año fue designada como nueva titular de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados, en reemplazo de Karina Gómez, quien presentó su renuncia al cargo. Quiero ir a la biografía. Estuviste en el Instituto de Previsión Social. Sí. ¿Allí se desarrolla una relación con Benigno López, doctora, o no? Yo entré durante la presidencia de Hugo Roy, entré como directora jurídica en un cargo de confianza. Después se cambiaron de administración. Vino el doctor Filártiga primeramente, que estuvo poco tiempo, y después vino el doctor Benigno López. Estuvo un tiempo en la dirección jurídica, pero él ya vino con un equipo de su confianza para los cargos principales, entre ellos la dirección jurídica. Entonces yo pasé al staff de asesores de presidencia en gabinete, ya fuera de la dirección jurídica. Y me mantuve hasta, ahora estoy con permiso sin goce de sueldo, porque eso se puede hacer en esas condiciones, asumí la intervención de Ciudad del Este. Claro, entonces por eso digo, se desarrolla una relación de confianza en base a tu trabajo, y a partir de ahí Benigno López a lo mejor propone tu designación para Ciudad del Este y para la Cenavico quizás. Tengo entendido que no fue él. Ah, ¿no fue él? No.
Pero bueno, fue una coincidencia entonces, porque digo en el caso de Benigno López, ministro y además hermano del presidente. Sí, hemos trabajado juntos. Sí. En el caso de la Cenavico, llegas a una institución que está empezando a andar y que tiene además cuestionamientos desde el punto de vista legal, porque uno se pregunta desde el sentido común, ¿cómo puede ser que se apropie el Estado, aunque sea temporalmente, de inmuebles? No estamos hablando de vehículos, de inmuebles, los administre y se los entregue después a la persona si esta es sobreseída. Desde el punto de vista legal, te pregunto tu análisis, ¿el marco legal en el que se mueve Cenavico está bien o tiene que ser corregido? Bueno, resulta que el Estado, en su rol de, digamos, de ejecutor de la acción penal, porque se monopoliza el poder penal, queda en manos del Estado, tiene que ser eficiente hasta las últimas consecuencias del proceso penal. Y el proceso penal puede culminar con una absolución o una condena, y cuando culmina con una condena existen accesorios a la pena, que en este caso se pueden dar a través de otras penas pecuniarias o el comiso, cuando se trata de hechos punibles de narcotráfico, lavado y criminalidad organizada en general, que es lo que esta ley contempla. Hay también otras situaciones de comiso, como por ejemplo piratería, falsificaciones y ese tipo de cosas, pero que no está contemplada en la finalidad de esta ley. Entonces, en ese contexto, el Estado tiene que ser eficiente desde el inicio mismo del proceso. ¿Qué significa esto? Que el delito, una vez que es descubierto, desde el primer acto del procedimiento que realiza en este caso el Ministerio Público, se tiene que cortar sus efectos. Entonces, cuando se trata de criminalidad organizada, narcotráfico o lavado, ¿de qué manera se cortan sus efectos? Incautando los objetos o instrumentos del delito o sus derivados. Entonces, como el proceso tiene su tiempo de culminación, durante ese plazo el Estado tiene que encargarse de administrar, conservar, custodiar esos bienes e inclusive acrecentar su valor en el caso que se trate de dinero. ¿Debe darse un tipo penal como lavado de dinero necesariamente o para todos tipos de delitos se puede dar? Por ejemplo, a alguien que es detenido con 50 teléfonos celulares, que evidentemente tiene un origen espurio, pero no es lavado de dinero la imputación en ese caso. No. Solamente en los casos de criminalidad organizada. Narcotráfico y lavado. Ahí entra la Cenavico. Ahí entra la Cenavico, sí. No es que toman cualquier caso, pueden tomar dependiendo de fiscalía. No. Pues eso es muy importante aclarar. La pregunta siguiente era, digamos, ¿cuál es el parámetro para decir Cenavico entra acá, actúa aquí y no actúa aquí? Porque en algunos casos, no sé, González Daer también está vinculado a un proceso abierto ahora de investigación. ¿Por qué no entra la Cenavico al proceso de Oscar González Daer, a la administración de sus bienes? Y porque el hecho punible investigado no es narcotráfico, lavado ni criminalidad organizada. No sé si es que más adelante puede de repente darse una situación que conglobe estos tipos penales, pero mientras no... Mientras no estén esos tipos penales no entra la Cenavico. No. Eso es importante. Y el marco legal, el marco jurídico en el que está funcionando la Secretaría, doctora, ¿es el apropiado? ¿Usted cree que hay que hacer alguna corrección, agregarle alguna norma para funcionar mejor? Así como está la ley en este momento, es bastante reglamentarista, ¿verdad? Si bien es cierto, requiere todavía un desarrollo mayor a través de manuales, de procedimientos, de funciones y protocolos que necesariamente se tienen que elaborar. Nosotros estamos ahora trabajando en eso. La anterior administración también inició un proceso, pero bueno, no tuvo todo el tiempo como para culminarlo. Nosotros estamos con la cooperación americana y también la comunidad, la Unión Europea, trabajando en general en todo lo que necesita la institución para su fortalecimiento y sobre todo para su desempeño eficiente, ¿verdad? O sea, que no hay grandes cambios que hacer dentro de la estructura normativa que regula la Cenavico. Sí, yo por lo menos hasta el momento no he percibido eso. Sé que hay proyectos de ley en el Parlamento donde tengo entendido que un artículo es el que se plantea su modificación. No tengo todavía claridad sobre cómo se va a desarrollar eso, pero está dentro del paquete de leyes que tiene que ver con la estandarización del Paraguay a los efectos de la próxima evaluación que se va a realizar a través de la GAFI. El Grupo de Acción Financiera Internacional, que tiene que venir a evaluar a todos los sujetos obligados, entre ellos la Cenavico, como parte del sistema, si bien es cierto,
penal, pero de manera administrativa, ¿verdad? Tiene que también responder a las finalidades del proceso en sí y a la política criminal en materia de este tipo de hechos punibles, ¿no? ¿Cómo encontró a la Secretaría? Digo, desde el punto de vista organizacional, es pequeña todavía en su estructura, pero también en cuanto a la administración de los bienes que ya venía realizando, que usted viene a tomar algo que ya estaba en funcionamiento. Sí, desde luego que falta muchísimo todavía de despliegue procedimental de recursos humanos y presupuestario como para que esto realmente se traduzca como dice la ley, ¿verdad? Pues la ley concibe a una institución eficiente y transparente, ¿verdad? Establece principios de la administración pública para la administración de bienes particulares. Entonces hay como una mezcla muy especial de parámetros completamente antagónicos en materia de administración, pero que tienen que conjugarse y tienen que traducirse en la eficiencia en el resultado que va a tener después de esa administración. Porque en el caso de la condena se da el comiso, o sea, la privación del derecho de propiedad, y eso tiene que transferirse al Estado. Y existe dentro de la ley un órgano consultivo que tiene que encargarse de administrar el 50% de ese resultado, digamos, pecuniario que pueda darse con el comiso, y lo tiene que invertir o lo tiene que aplicar en proyectos de prevención o de digamos, combate a la criminalidad. ¿Cuál es el organismo? Un consejo interinstitucional conformado. Que debería administrar la mitad de lo que se obtiene de la venta. Que debería administrar, o sea, en programas de prevención o combate o fortalecimiento de la... ¿Y la otra mitad del dinero obtenido? El 25% debería transferirse a la Cenavico para su fortalecimiento institucional, y el otro 25% se divide entre la Corte, la Fiscalía, la Policía y la Senat, tengo entendido. Así se Esos repartiría. son los porcentajes. Suponiendo X, un automóvil, un vehículo que finalmente queda ya en poder del Estado como producto de un proceso. Ese auto se remata, entonces la mitad queda en un consejo que tiene que administrar ese dinero para programas de prevención sociales, o de lucha. Todo tiene que ver con los resultados. Por ejemplo, si se lucha contra el narcotráfico, de repente la inversión puede darse en un programa contra las adicciones. O en algún programa de reinserción social, por ejemplo, de los condenados, porque todo esto es una problemática muy compleja. No todos los condenados o las personas que son, digamos, procesadas son totalmente culpables de todo el hecho del lavado. De repente hay eslabones más débiles que terminan con alguna probation o ese tipo de y ahí tienen medidas. Que recuperar sus bienes. No. En el caso en que terminen con alguna medida que no sea sancionatoria, porque a lo mejor el nivel de implicancia es menor y puede verse beneficiado con una probation, por ejemplo, pero hay bienes incautados, productos del narcotráfico, por ejemplo, se produce igual el comiso. Y si esa persona termina siendo absuelta, voy a poner el caso típico, el caso de los vehículos. Sí. Esa persona tiene que recuperar un vehículo, pero un vehículo que está devaluado, doctora, porque se lo dieron para utilizar a otra institución, a una institución pública. Esa institución, usted sabe, a diferencia quizás de un terreno, de una casa que se aprecia con el tiempo, el vehículo con el tiempo y con el uso sobre todo se devalúa. Totalmente. Entonces, ¿quién se hace cargo de eso para esa persona que es absuelta en el proceso? Bueno, hay que hacer una combinación de medidas, o sea que una de las posibilidades es dar los bienes en uso provisorio a las instituciones que a su vez combaten este tipo de criminalidad, policía, Senat, Ministerio Público, etcétera. Preferentemente, dice la ley, quiere decir que se pueden establecer criterios, por ejemplo, para dar a otras instituciones que no están en la línea misma del combate, pero a lo mejor están como salud, por ejemplo. Claro, pero esa persona que fue absuelta, estamos hablando desde el punto de vista del procesado, fue finalmente absuelto. Sí. Y tiene que recuperar su vehículo. Y su vehículo está recontra utilizado por un montón de personas. A eso voy a ir. Esa es una de las modalidades que la Cenavico tiene que aplicar según la situación. Existe la otra posibilidad, que es la venta anticipada con autorización judicial y obviamente previo traslado al propietario de todos los bienes que pueden desvalorizarse. Yo, por ejemplo, considero que los vehículos se desvalorizan, vos mismo lo estás diciendo, demasiado rápido, se desvalorizan. Entonces, la manera más conveniente
de conservar su valor al final del proceso penal, cualquiera sea el resultado, es monetizarlo. Sí, venderlo rápidamente. Totalmente. Pero para eso se necesita el acuerdo del procesado. Se plantea ante el juzgado y el juzgado corre traslado y obviamente se produce seguramente que algún debate y el juez toma la decisión más conveniente para que el bien no se desvalorice. Porque Totalmente. ¿Y ese dinero queda allí, digamos, flotando hasta que termine el proceso? No, queda depositado en una cuenta de la causa a la orden del juzgado, así como en los casos que tienen cuentas judiciales. ¿Usted cree en esa política? Porque ahora se ven unos vehículos de lujo con los logotipos grandes de las instituciones ahí colocados, Senat. ¿Cree que eso puede generar algún tipo de resultado en el combate al narcotráfico? Que es, digamos, el ejemplo que le pongo. Resulta que esto ya ha sucedido en otros países, porque lo que el Estado hace es combatir el narcotráfico con el producto del narcotráfico. O sea, trata como de establecer dentro de la paradoja el mensaje de que este es el resultado de este negocio ilícito, ilegal. Entonces, de repente, una institución puede tomar ese uso provisorio y hacerlo a los efectos didácticos o educativos a la misma sociedad. Eso se puede dar, así como creo que se ha sucedido con uno de estos vehículos de alta gama, pero por tiempo limitado. En general, son bienes que para mí tienen que ser vendidos. Enseguida le pregunto sobre casos específicos dentro de la Senadico y también sus aspiraciones a llegar a la Corte Suprema de Justicia. Ya lo hablamos alguna vez en ABC Cardinal. Periodísticamente, la doctora Carolina Llanes. Ya venimos.